La clave para interpretar las propiedades de una sustancia química es reconocer y entender su estructura y sus enlaces. Cuando hablamos de estructura, nos referimos a la disposición que tienen los átomos en el espacio. Y cuando hablamos de enlaces, hablamos de las fuerzas que mantienen unidos a los átomos adyacentes. El objetivo de la unidad que iniciamos con este video es que comprendan cómo están ordenados los átomos en el espacio dentro de los compuestos químicos y qué los mantiene juntos. También veremos cómo se relacionan las propiedades físicas y químicas de una sustancia con la estructura y el enlace de sus moléculas, iones y átomos. En la unidad anterior ya vimos que para los elementos representativos, la cantidad de electrones de enlace o de valencia que tienen sus átomos coincide con el número del grupo, es decir, con el dígito unidad del número del grupo al que pertenecen. Mencionamos que justamente el hecho de que tengan el mismo número de electrones de enlace explica la semejanza de las propiedades químicas entre los miembros de ese grupo. El que tengan propiedades químicas similares significa que cuando los elementos de un mismo grupo reaccionan con una misma sustancia, forman compuestos químicos cuya fórmula química es similar. Por ejemplo, cuando tenemos los metales alcalinos y observamos su reacción con el oxígeno, estos metales alcalinos forman óxidos y la fórmula general de estos óxidos es X2O. Significa que por cada átomo de oxígeno vamos a tener 2 átomos de metal alcalino. En la tabla se ejemplifica otros óxidos e hidruros formados por los elementos del resto de los grupos. Cuando ocurre una reacción química, los electrones de enlace o electrones de valencia de los átomos involucrados en esa reacción se van a reordenar de manera de que se forma una fuerza neta de atracción entre esos átomos. Entre átomos de diferentes elementos vamos a tener 2 tipos posibles de enlace, los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. En los enlaces iónicos, los electrones se transfieren de un átomo a otro, formando iones. En los enlaces covalentes, los electrones de enlace se comparten. Esto se puede representar fácilmente con las estructuras de puntos o estructuras de Lewis. Veamos como ejemplo el caso típico de enlace iónico, que es la formación del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal de mesa que tenemos generalmente en nuestra casa. Cuando hacemos reaccionar el sodio metálico con el dicloro, que es una sustancia gaseosa, esa reacción produce iones. Esos iones se van a producir porque el sodio, que es un átomo que tiene un electrón de enlace, va a ceder ese electrón de enlace para obtener la configuración electrónica del gas anterior, y el cloro, que tiene 7 electrones de enlace, va a aceptar el electrón que cede el sodio y va a tener una distribución electrónica del gas noble que le sigue. Este proceso de formación de una sustancia iónica se puede representar de varias formas, como lo vimos recién, o mediante una ecuación química. Una ecuación química es la representación de una reacción química. En esta ecuación vamos a representar al elemento sodio, en este caso una sustancia metálica sólida, que va a reaccionar con el gas dicloro. El estado de agregación de estas sustancias se indica con la inicial del estado de agregación entre paréntesis y como subíndice. En el caso del cloruro de sodio, que es el producto de esta reacción, también es un sólido, cristalino en este caso, y se indica con la letra S entre paréntesis. Pero así no está completa la ecuación. Esta ecuación química en realidad no es correcta porque en este caso vamos a tener en los reactivos 3 átomos y en los productos 2. Para solucionar este problema, lo que hacemos es utilizar unos coeficientes delante de la representación de la sustancia para poder aumentar, en este caso, la cantidad de átomos de sodio, le colocamos un 2 adelante, y como resultado vamos a tener, como en los reactivos, 2 átomos de sodio, 2 átomos de cloro, formando 2 unidades de cloruro de sodio. En el enlace covalente, sin embargo, los electrones no se transfieren, sino que se comparten. Como vimos en el ejemplo anterior, la molécula de dicloro está formada por 2 átomos de cloro. Estos 2 átomos de cloro están unidos por un enlace covalente. ¿Qué significa esto? Los átomos de cloro, recordamos, tienen 7 electrones de enlace.
para obtener la configuración electrónica de un gas noble requieren de un electrón más. Sin embargo, como ambos átomos de cloro atraen a los electrones de enlace con la misma fuerza, ninguno va a querer ceder los electrones al otro. Por lo tanto, lo que se va a formar es un enlace covalente en el que dos electrones se comparten. De esta manera, cada uno de los átomos va a obtener la configuración electrónica de un gas noble. Ese par de electrones compartidos, cada uno originario de uno de los átomos de cloro, se puede representar con una raya.